Un Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oh Cristo Salvador, te damos gracias por tu sacrificio redentor, única esperanza de todos los hombres. Te damos gracias por el partir eucarístico del pan que tú mismo instituiste en orden a encontrarnos verdaderamente con tus hermanos a lo largo de todos los siglos. Cristo Salvador, pone en el corazón de los bautizados el deseo de ofrecerse contigo y de comprometerse por la salvación de sus hermanos. Tú que estás presente en el Santísimo Sacramento, derrama abundantemente tus bendiciones sobre el pueblo. Amén. Recibirte con fe y caridad, poder recibirte con fe y caridad. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa radial Un Pentecostés Hoy. Para este momento los invitamos a que nos acompañen en la reflexión. En la última cena Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Sean todos bienvenidos. Sentado a la mesa, Jesús con sus apóstoles habló. Les dijo que no volvería a celebrar esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó una copa y dando gracias dijo: tomen de aquí. Tomó el pan y dando gracias dijo así: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Esta es mi sangre derramada por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Hoy, unidos con los sentimientos de la Iglesia Universal, reflexionaremos la grandeza del sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal, instituidos por Jesucristo el Jueves Santo como anticipo para contemplar los misterios de su pasión, muerte y resurrección. La Eucaristía como tal significa acción de gracias y bendición. No podía el Señor emprender su misión redentora sin haber celebrado la acción de gracias, el culmen y el centro de la vida cristiana. Él se preparó y dispuso a sus amigos, los fortaleció a través del pan de vida, para que ellos empezaran a entender y a vivir el verdadero significado del encuentro con el Maestro. Tengamos presente y traigamos en este momento la institución de la Pascua en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, capítulo 12,
Dios ordena que se realice la Pascua de generación en generación. Según lo indica este libro, el día 10 del mes cada familia ha de procurarse un cordero sin tacha, macho y de 1 año, y sacrificarlo el día 14 al atardecer. Con la sangre se rociaban los 2 postes y el dintel de la puerta. El cordero se asaba entero al fuego. Su carne se comía en atuendo de viaje y a toda prisa, acompañada de pan ácimo y de hierbas amargas. Nada de él podía conservarse para el día siguiente. Según Éxodo capítulo 12, 21 al 27, la sangre se recogía en una taza y se rociaban los postes y el dintel de la puerta con un manojo de hisopo. Nadie podía salir de la puerta de su casa hasta la mañana del día siguiente. El padre tenía que explicar el sentido de este rito. Este se interpretaba como una señal por la que Yahvé reconoció las casas de los israelitas la noche en que mató a los primogénitos de Egipto, y pasó de largo ante ellas, no consintiendo Yahvé que el ángel exterminador entrara en sus casas. La Pascua es aquí una fiesta de familia de un pueblo de pastores. Los ritos más importantes son el sacrificio del cordero por el padre de la comunidad familiar, el rito de sangre por el que la familia es preservada de la desgracia. Ahora pues trasladémonos a los tiempos de Jesús. La Pascua judía reúne en Jerusalén a los fieles de Moisés para la inmolación y la comida del Cordero Pascual. Con ella se conmemora el éxodo que liberó a los hebreos de la servidumbre egipcia. En el tiempo de la Pascua pronuncia Jesús palabras y realiza actos que poco a poco cambian su sentido. Tenemos de este modo la Pascua del Hijo único que se detiene junto al Santo de los Santos, porque sabe que allí está en casa de su Padre. La Pascua del nuevo templo en que Jesús purifica el santuario provisional y anuncia el santuario definitivo, su cuerpo resucitado. La Pascua del pan que es multiplicado, que será su carne ofrecida en sacrificio. Finalmente y sobre todo, la Pascua del nuevo Cordero, en que Jesús ocupa el puesto de la víctima pascual y efectúa su propio éxodo, paso de este mundo pecador al reino del Padre. Hoy día la Pascua cristiana reúne en todas partes a los discípulos de Cristo y en la comunión de su Señor, verdadero Cordero de Dios. Los asocia a su muerte y a su resurrección que los han librado del pecado y de la muerte. Es evidente, hermanos, la continuidad entre una fiesta y otra, pero se ha cambiado de plano, pasando de la antigua a la nueva alianza por intermedio de la Pascua de Jesús. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo. El sacramento de la Eucaristía fue instituido por Jesucristo en la última cena de Jesús con sus apóstoles el Jueves Santo hace 20 siglos. Nuestro Salvador en la última cena, la noche que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Jesús en la última cena del Jueves Santo con sus apóstoles obró este misterio como consta en el Evangelio de San Marcos. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, es decir, pan sin levadura, antes de la consagración, antes de la bendición dada por Jesús. Y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Jesús no dice: este pan es mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo. Del mismo modo no expresó:
Este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, sino esto es mi sangre de la alianza. Nada hay en los relatos evangélicos que indiquen un lenguaje figurado. Después de la consagración, de la bendición por Jesucristo sobre las especies del pan y vino y por las palabras que Él pronunció, esto mismo sucede hoy cuando el sacerdote de Cristo consagra las especies del pan y el vino, y al decir las mismas palabras que pronunció Jesucristo y hacer lo mismo que Él hizo, se opera el mismo milagro. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Desde el momento de la consagración deja de ser pan y deja de ser vino. Es el sacramento en el cual Jesucristo está escondido, vivo, real y verdadero, como lo expresa su santidad Pablo VI. Cada vez que celebramos la Eucaristía, los presbíteros colocan sus manos sobre la ofrenda del pan y del vino, mientras suplican al Padre que su Espíritu descienda sobre ellos y los convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero más adelante, después de la consagración, los sacerdotes nuevamente oran al Padre para que el Espíritu congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia debe llamar y suplicar la fuerza del Espíritu, porque Él es quien engendra y forma el cuerpo de Cristo. Lo engendró en María, lo hace presente en la Eucaristía. En la Eucaristía, Él viene como una paloma de fuego sobre el pan y el vino que han de ser consagrados y hace que estos alimentos nutran a quienes los han de consumir. Desde el momento de la consagración, Cristo viene a morar en las especies del pan y del vino. Queridos hermanos, estas son las palabras de Jesucristo. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Jesucristo instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que Él hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de la muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Es importante resaltar, hermanos, que los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía, que en ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Además, tengamos presente que no habría una actualización del sacramento de la Eucaristía si no hubiese ministros que consagraran el cuerpo y la sangre del Señor. Jesús es sabio, hermanos. Dejó estos dos sacramentos instituidos a la vez porque el uno está totalmente relacionado con el otro. El sacerdocio cristiano como sacramento lo instituyó Jesucristo también la noche del Jueves Santo, con miras a que los apóstoles continuaran celebrando su obra de salvación. Él es el sumo sacerdote por excelencia, lo designa la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos.
Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues fue probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. El sumo sacerdote era para los judíos, fueran los que fuesen sus defectos personales, la persona consagrada que protegía al pueblo del castigo merecido por sus pecados. El pueblo necesitaba no solo jefes que los gobernaran, sino también abogados ante Dios. Y la Biblia decía que a Aarón, el hermano de Moisés y el primer sacerdote de los judíos, había sido uno de los abogados. Sus sucesores, los sumos sacerdotes, desempeñaban la misma función. Continúa expresando en el versículo 5 de la carta a los Hebreos: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este capítulo es muy profundo y claro al expresar que Dios no llamó a ángeles ni a santos para ejercer el sacerdocio, sino que entresacó a hombres débiles que son capaces de entender nuestra propia debilidad, porque ellos mismos ofrecen el sacrificio tanto por sus pecados como por los pecados del pueblo. El sacerdote, siendo el representante de los hombres ante Dios, debe conocer por experiencia su debilidad, pero también tiene que ser aceptado por Dios. Olvidar que Cristo es hombre en medio de los hombres sería tan grave para la fe como olvidar que es el Hijo de Dios. No tenemos pues ninguna atribución para juzgar o condenar a ningún sacerdote, puesto que ellos han sido colocados por Dios para ejercer su ministerio sacerdotal y de Jesucristo han recibido la facultad y el poder para perdonar nuestros pecados a través del sacramento de la confesión. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23, lo confirma. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Jesús, sacerdote eterno, instituye el sacramento del sacerdocio cristiano y preside toda la celebración eucarística. Consagró ministros a sus apóstoles y les dio poder para consagrar en su nombre. Así lo designa el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, verso 19. Haced esto en memoria mía. La primera carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 23 manifiesta: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa.
El mensaje de la palabra de Dios no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que Él hizo. Requiere la celebración litúrgica del memorial de Cristo hecha por los apóstoles y sus sucesores. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es por ella que Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. San Ambrosio dice respecto a esta conversión: estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia primitiva se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado. Hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Todos estamos invitados a celebrar y a participar de ella, a adorar a Jesús presente en el sagrario que nos espera para regalarnos todo su amor. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz, hacia el banquete celestial donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Dios los bendiga, hermanos. Tomó la copa y dando gracias